Bienvenidos a un episodio nuevo de Camino a la Emergencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Jorge? ¿Qué tal, Alfredo? Aquí. Bueno, una semana más, unos días cotidianos más dentro de las labores cotidianas de salud y pues aquí, ¿no? Tratando de empalmar los conceptos que brindamos los programas anteriores, como para que la gente se lleve una idea más concreta, ¿no? De repente es un contexto también a grosso modo, porque hay que profundizarlo más, pero creo que es una intención valedera para nuestros amigos oyentes. Así es, ¿no? Dentro del público objetivo que nosotros tenemos, hay personas que recién están iniciando en el mundo de lo prehospitalario, hay gente que ya tiene algunos años de formación, hay personas que ya tienen mucha experiencia en prehospitalario, entonces intentamos involucrar todo tipo de personal que trabaja en el área prehospitalaria para que pueda entender algunas cosas, ¿no? Siempre desde el punto de vista más avanzado, viendo artículos de investigación, ¿no? Con los artículos de Javier. Con los artículos de Javier. Hablando un poquito también entre nosotros acerca del manejo de la evaluación primaria y posterior de la evaluación secundaria, para que se vaya entendiendo sobre todo el porqué de las letras, cuál es el trasfondo, cuál es la importancia de los tiempos en prehospitalario, cuál es la importancia de algunas acciones que a veces nosotros no tomamos en cuenta, como por ejemplo habíamos hablado que la emergencia inicia desde la información de despachador, ¿no? en la cual también tenemos que darnos cuenta de los principios y preferencias, de los recursos que podemos tener, de nuestra experiencia, de la misma emergencia, cómo va evolucionando. Perdón, disculpa que me ría, por interno me están comunicando que cada vez que golpeas la mesa retumban los micrófonos. ¡Ah! Ya. Perdón. Ya, traes. No, continúa. Continuamos. Esto no puede parar. Ya, no me ves ya me llegó la información por interno. Está en diferido, claro, no me está con SPA todavía. Y obviamente una de las cosas interesantes, y eso pasa cuando uno graba de corrido. Exacto. Los programas, no porque nosotros no cortamos, sino grabamos de corrido ya teniendo unas pautas previstas, ¿no? Sin embargo, la importancia de evaluar letra por letra es justo eso, ¿no? Dar una claridad. De repente en esta segunda temporada nos hemos querido involucrar un poco más de los principios básicos de cada letra, y posteriormente las siguientes temporadas ya darle un poco más de cosas más avanzadas, ¿no? Sí, claro, y profundizar, ¿no? Exacto. Y que se entienda también que este es un protocolo que está sumido en un contexto urbano. También tenemos un protocolo MARCS que está sumido en la medicina táctica operacional. Este protocolo obedece a una secuencia de abordaje que está dentro de un curso que es el PHTLS, ¿no? El soporte de trauma avanzado prehospitalario, de los cuales somos instructores y bueno, facultados. Representamos y facultados del programa NAEM, somos facultados del programa NAEM en este episodio, en este contexto del PHTLS. Ya estamos en la 10ª edición, me acuerdo que veníamos de la 7ª. Así que, paso a paso, estos conceptos, si bien es cierto, se manejan en el contexto prehospitalario, ¿cómo no? También podrías tú abordarlo en el contexto de shock trauma, en el contexto de emergencia, a la hora de recepcionarlo, ¿no? Hacer una previa evaluación y probablemente también hacer todo un recorrido desde la X, A, B, C, D y E para justamente verificar la viabilidad celular de este paciente, que es lo que al final de cuentas buscamos, ¿no? En conceptos como control de hemorragias, en conceptos como el canal de Hunter, la zona de Murdoch, estamos hablando de lo que es el principio de Fick, estamos hablando de lo que es permeabilidad de vía aérea, hablamos de la caja torácica, hablamos de las 5 patologías, mencionamos circulación, ¿no? Hemorragias internas, pulso radial, hemos llegado a capilar, la tromea shock, que hemos hablado un poquito. Exacto, hemos también pasado por lo que es el detalle del traumatismo encefalocraneano ocupante de espacio, hemos hablado de un poco de TEC y de la importancia de cómo poder garantizar una sistólica mínima como para poder generar y evitar la presión endocraniana que esta va en aumento. Hemos hablado de la secuencia más complicada de un traumatismo craneoencefálico, que es la triada de Cushing,
que nos denota una herniación cerebral con una sintomatología y unos signos muy, muy evidentes que también lo hemos mencionado. Y sobre la capacidad y sobre todo el momento oportuno para poder hacer un cambio en la estrategia de ventilatoria, ¿no? En la estrategia del oxígeno y de todo lo demás que podríamos mencionar, solamente para que este paciente se encuentre viable y con una tensión mínima estable para la hemodinamia del cuerpo. Sí, claro, e independientemente un poco de ser facultados e instructores de cursos de NAEM o cursos de PHTLS, así tú hayas llevado otros cursos de otros tipos de estrategias como la Asociación de Emergencia Americana que utiliza el ITLS u otros tipos de modos de entrenamiento para el prehospitalario. Es importante saber que dentro de la formación, ¿no? del paramédico hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que basarnos en temas relacionados a medicina basada en evidencia. Muchas veces los libros tienen algún tipo de deficiencia dentro de los años en los cuales han sido tomadas algunas referencias y como la medicina prehospitalaria es tan dinámica, muchas veces esos conceptos han variado y la idea es poco a poco ir actualizándose. No quedarse, siempre es importante y eso todo lo que hacemos, algún tipo de trabajo en el sistema de salud, sabemos que los libros son la base de una pirámide, ¿no? Pero el resto ya son ver artículos de investigación, ver qué nuevas actualizaciones hay acerca de algunas técnicas o de algún manejo que se dan dentro del prehospitalario, ¿no? Ver formas de instrumentos nuevos, ver la forma en las cuales cómo podemos optimizar el tiempo, sobre todo en temas relacionados a equipos de trabajo. Entonces, entender que esta medicina prehospitalaria tiene un aspecto muy amplio y que no solo se queda en un libro, sino evoluciona de acuerdo a la evolución que uno va teniendo dentro del trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, eso también es parte de lo que nosotros en Camino a la Emergencia queremos hacer. Y justo, Jorge, viendo una de las cosas, y yo que he regresado hoy día de Huaraz, ¿no? Que está a 3.052 metros sobre el nivel del mar, donde ahorita estamos en época de lluvias. Sí. Justo me había visto que ahorita en época de carnavales, muchas de las personas que no necesariamente tienen que estar en nevados o en zonas muy, muy altas, presentan temas relacionados a pérdida de temperatura, ¿no? Bueno, sí, como bien lo dices, no solamente los que están en las alturas, en las provincias, en el Perú profundo, ¿no? Sino también incluso en la costa, pero eso es ya por un detalle de repente de un contexto de presión. O sea, hay gente que tiene presión baja, hay gente que tiene temperatura baja, hay gente muy friolenta, hay gente que tiene también de repente, como no, golpes de calor. Y en este detalle, justamente hoy en este verano que estamos padeciendo en las noches, ya se siente una helada más o menos simpática, sobre todo por acá en Chorrillos, y hay gente que se ve afectada, hay gente que incluso del uso del ventilador, a veces se quedan dormidos con el ventilador prendido y de pronto están con una serie de mareos, de pronto se despiertan con un contexto medios todavía como si estuvieran mareaditos, y eso de repente puede ahondar con la visión de la edad, el grupo etario, y sobre todo con enfermedades que tengan de fondo. Así es, una de las cosas que a veces, y justo estamos coincidiendo con la siguiente letra, ¿no? Que es la E de exposición. Exacto, la ¿no? E. Dentro de la secuencia del XABCD, es que uno piensa que la hipotermia solo se produce en zonas, ¿no? Donde hace muchísimo frío o donde son solo los que van a acampar a nevados o a lugares así. Muchas veces dentro de las mismas ciudades se producen procesos de hipotermia. Muchas veces en los climas, tanto en Bogotá, en Santiago, acá en Lima, en ciertos periodos de estación, La Paz. ¿no? Sí, claro, hay lloviznas, ¿no? Sí, y sobre claro. todo personas, habitantes de la calle, ¿no? Vagabundos, ese tipo de personas se pueden estar, que duermen a la intemperie, pueden presentar signos de hipotermia, ¿no? En las cuales nosotros muchas veces asociamos que la hipotermia es solo en climas muy, muy fríos y a veces en nuestras capitales, en nuestras costas, también pueden presentarse ese tipo de situación.
Y la hipotermia produce varias cosas y sobre todo uno de los principales factores que puede producir es la deshidratación, ¿no? La pérdida de la temperatura central que es regulada por el hipotálamo. Esa información va al hipotálamo anterior. El hipotálamo tiene 7 núcleos, ¿no? Tiene más núcleos el hipotálamo que mi computadora, ¿no? Una vez me dijeron eso, me pareció súper gracioso. Y después toda la información relacionada a cómo va a actuar el cuerpo va hacia el hipotálamo posterior y se da el reflejo del cuerpo para mantener la temperatura central. Sin embargo, muchas veces la baja temperatura requiere hidratación del paciente, porque en ese tipo de pacientes hay un incremento de casi 4 veces la tasa de filtración del riñón, entonces pierden mucha agua. Entonces muchas veces ese tipo de pacientes hay que hidratarlos de sobremanera, ¿no? Y hay que dejar de pensar que la hipotermia es solo en un paciente condicionado a shock, que la hipotermia es solo en un paciente que está en zonas de altitud y que se puede dar en otro tipo de situaciones y en otro tipo de contextos en el prehospitalario, ¿no? ¿Cuántas veces nos han llamado por personas borrachitos que han estado 2-3 días en un lugar, ¿no? Bajo o indigentes, ¿no? Claro, indigentes, ¿no? Que están 2-3 días en un lugar que uno ve, ¿no? Restos de orina por todos lados, que uno lo ve con trastorno del sensorio, uno a veces asume que es por un tema de bebidas alcohólicas o síndrome de abstinencia o algún consumo de sustancias, pero a veces hasta la misma deshidratación por la hiponatremia puede producirte alteración del estado de sensorio. Sí, es verdad. Antes de entrar en medio del asunto, de lo que podría significar la E, primero vamos a mencionar qué cosa es lo que trae y qué significa la letra E dentro del contexto protocolar XABCDE. La E significa exposición del paciente y control de hipotermia. La exposición del paciente justamente es porque probablemente en la evaluación inicial, dentro de tu manejo de escena, evaluación inicial, dentro de tu abordaje, la historia clínica y probablemente la evaluación secundaria, quizás no hayas podido advertir algunas lesiones que se te hayan podido escapar visualmente, ya sea porque el lugar está oscuro o ya sea porque el paciente tiene mucha ropa. Entonces este paciente va a tener que subir a la unidad médica para la destreza de precisión. Y es ahí donde de repente tendríamos que abocar la letra E, ¿cierto? La letra E es, por decir, paciente que está quizás dinámico, paciente que está con dificultad respiratoria, tú estás tratando de abordar, estás haciendo cosas, sientes un pulso radial filiforme, estás con la sospecha, no hay ningún testigo que te diga algo, de pronto lo subes a la unidad y coges una tijera de trauma o ves la forma de poder despejar la ropa y de pronto encuentras una franja en el abdomen que dice Goodyear, ¿no? De pronto entonces lo pasó el carro encima y probablemente este paciente tenga un trauma abdominal, probablemente este paciente recién está comenzando a hacer un sangrado abdominal a ese nivel con un estallamiento de vaso y probablemente este paciente esté empezando a ponerse delicado, grave, está empezando a descompensarse y quizás esa visualización no hubiera sido factible si tú no hubieras aplicado la E, ¿no? Por decirlo. Es encontrar lesiones que se te pasan desapercibido en la evaluación inicial, porque en la evaluación inicial, claro está, nosotros detectamos las amenazas de muerte y las descartamos, o sea, empezamos a revertir. Pero hay situaciones en que de repente no vamos a ser capaces de poder visualizar. Por eso quizás comienza con la E y a la hora de descubrir a un paciente, claro está, si este es un paciente politrauma, probablemente tenga lesiones internas y esas lesiones internas probablemente tengan sangrados, donde el sangrado es pérdida de volumen y pérdida de oxígeno. Y sabes muy bien, no sé si lo puedes explicar, cómo es que esta hipotermia, por falta de fricción periférica, por falta de torrente sanguíneo, cómo es que esta hipotermia que puede marcar la pérdida sanguínea genera peligro en el paciente, aún haciendo todo lo correcto, ¿no? Si nosotros no lo ponemos normotenso a este paciente va a tener complicaciones muy severas y una afinidad de la oxhemoglobina. Así es, una de las cosas que sucede es primero que el cuerpo tiene una temperatura específica, ¿no? Sobre todo para poder regular algunos componentes. Si bien nosotros hemos comentado que la sangre transporta oxígeno y que todo lo tenemos que ver con el oxígeno, la sangre también hemos dicho que sirve como carreteras. Exacto. ¿No? Sirve como carreteras, sobre todo para varias tipos de sustancias que necesitan
del torrente sanguíneo para poder transitar, ¿no? Llámense hormonas, ¿no? Llámense factores de coagulación, llámense factores inmunológicos que normalmente están pasando por nuestro torrente sanguíneo. Cuando nosotros disminuimos la temperatura, paciente por vasoplejía, por pérdida de volumen, lo que hacemos es justo perder la fricción que genera incremento de la temperatura corporal. Al generar esta pérdida del incremento de la temperatura, la hipotermia, lo que va a hacer es que esos factores de coagulación que funcionaban de manera correcta empiecen a funcionar de manera normal. Exacto. Y al funcionar de manera normal, va a producir algo que se llama también coagulopatías. Ahora, esto de acá, sumado esta disminución de la temperatura y disminución del volumen que hay dentro del vaso, la disminución de la fricción, va a generar obviamente que el volumen que les tiene que llegar de oxígeno, que le tiene que llegar a la célula, disminuye. Y a la vez... Se pierde el delivery. Así es. Se pierde el delivery y también aumenta la extracción de oxígeno. Claro. ¿Ya? Y entonces, si bien hay un proceso de compensación, sobre todo en los shocks que son shocks sépticos, hay un proceso de compensación del cuerpo, que va el delivery, está en relación de 1 a 5 con la extracción, ¿no? Se pierde eso y el cuerpo empieza a hacer metabolismo anaeróbico. Al hacer metabolismo anaeróbico, uno de los principales sustratos que se genera es el L-lactato, que es el que nosotros medimos dentro de los gases arteriales, porque el D-lactato es producido por otro tipo de situaciones. Entonces, eso genera acidosis metabólica. El ácido láctico. Así es. ¿No? Y al generar acidosis metabólica, hipotermia, coagulopatía, ¿no? Eso es lo que antes se llamaba la triada de la muerte. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? Como hay alteraciones en estos factores de coagulación dentro de la cascada de coagulación clásica, porque ya hay una nueva cascada que es una cascada moderna, ¿no? En la cual todo gira a un mismo tiempo, no son dos vías separadas, sino que todas se involucran de una u otra forma. Hay un elemento que es muy importante para el cuerpo, que es el calcio. El calcio empieza a consumirse. Exacto. Y eso es ahora lo que se llama, lo que conocemos el diamante de la muerte, ¿no? La hipotermia, la acidosis metabólica, la coagulopatía y la hipocalcemia. Entonces, eso es en relación de la importancia de evitar la hipotermia del paciente. Es más, antes en reanimación cardiopulmonar se decía que la hipotermia era buena, ahora se está llevando todo más a la normotermia del paciente. Exacto. ¿Ya? Exacto. Porque se ve que la hipotermia no genera... Prolonga la reanimación, pero tampoco es entre el outcome de mortalidad, exacto, no mejora. Ahora, existe otro factor que es dentro de la exposición y la importancia de la exposición, y esto es más que todo una anécdota personal, ¿no? Que a veces uno encuentra un paciente, ¿no? Que se ha chocado contra un poste, que está inconsciente. Uno ve que la cinemática del trauma no coincide con la inconsciencia del paciente, ¿no? Claro. Y eso sucede a veces en algunos países, en Estados Unidos y en algunos, y ahorita se está poniendo un poquito de moda algunas cosas parecidas. Uno lo saca, paciente inconsciente, paciente... Lo asumes en trauma. Claro, lo asumes en trauma. O la causal del choque. Y a veces el exponer al paciente a veces hace ver algunas cosas. Por ejemplo, una vez que el paciente está inconsciente, pero la causa, ¿no? Uno no sabía, no tenía muy en cuenta qué cosa realmente estaba pasando porque la cinemática no coincidía con el estado mental del paciente. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando hicimos la exposición, vimos que el paciente tenía un tatuaje que decía diabetes mellitus tipo 2. Okay. Entonces, tomamos glucosa, 27 de glucosa. Entonces, ¿no? Cuando ya le incrementamos los niveles de glucosa, el paciente despertó como si nada. 25 gramos. ¿No? Claro, 25 gramos de glucosa, en el cual el paciente dijo de que era diabético, pero como tuvo que salir rápido, se puso su insulina y no desayunó. Entonces, cambia, ¿no? Cambia todo el contexto del tipo del paciente con una mera exposición. Hay gente que usa unas plaquitas, ¿no? Hay gente que avisa, ¿no? A cuáles son las diversas patologías, que también eso genera cambios importantes dentro del manejo del paciente. Y es increíble cómo revierte a un paciente con hipoglicemia. Puede llegar incluso al paro. Sí, claro. Estás reanimando, me pasó una vez eso. Y cuando hice la pregunta del caso, porque tú puedes reanimar, puedes ser el mejor recepista del mundo, pero si no contemplas la causa, lo más probable es que ese paciente nunca salga.
estaba yo apoyando un equipo de respuesta y de pronto yo pregunto, ¿qué pasó acá? No, es un infarto. Ok. ¿Alguien ha visto qué ha pasado acá? No, porque créeme, es importante indagar eso. Eso no significa que pares la reanimación, significaba que estábamos haciendo la reanimación. De pronto, en la tercera pregunta que hago, una señora se acerca y me dice, yo joven, yo lo vi. Dígame, ¿qué pasó? El señor estaba conmigo en el paradero. De pronto se paró y como borrachito se cayó en cámara lenta. Todavía la señora lo imitó, ¿no? Y el doctor me decía que era un infarto. Entonces yo le decía, ¿hizo algún gesto de dolor? ¿Algo? No. Se cayó. Ok, dos cosas. O se infartó de una manera normal sin signo de Levy, o se infartó y el paciente era diabético. Porque la sintomatología es otra. Entonces yo lo miro al logro y le dije, ¿le has tomado glucotex? No, pero es un infarto. Tómale glucotex. Mira, quizás no tenía la misma autoridad. Obvio que no. Yo soy consciente de mis limitaciones. Pero hay veces hay personal que de repente se les pasa. No digo que no sepa, se les pasa en el estrés, en el caos. Se les va algunas opciones. Por eso es un rendimiento de alto, es un equipo de alto rendimiento, pues. Todos son responsables. Dije, Doc, tómale glucotex. Le tomaron glucotex, tenía 19 de glucosa. Inmediatamente le pusieron la glucosa y el paciente, pop, revirtió en la tercera ampolla. Con un dolor de pecho tremendo, tremendo. O sea, mira, hipoglicemia, ¿no? Claro, ahora, sí, obviamente la hipoglicemia no está dentro de las H's y las T's, ¿no? Del paro, Exacto. entonces por eso la evaluación inicial es muy importante dentro del manejo del paciente. Ahora, volviendo un poco al tema de la exposición de este tipo de pacientes y de la hipotermia, muchas personas, no sé, no le toman la importancia, ¿no? Creo, a la hipotermia y hay hasta cambios a nivel cardiovascular que se pueda dar, ¿no? Normalmente el cuerpo va a compensar algunos factores de hipotermia, ¿no? De 35 a 32, ¿no? Que vamos a ver un poquito de la hipotermia leve, Ya. ¿no? En la cual lo más probable es que el cuerpo quiera hacer algún tipo de manejo, ¿no? Que cosa, como habíamos comentado, que la fricción de las arterias se eleva la temperatura, va a haber taquicardia, ¿no? El paciente va a estar tiritando de frío, ¿no? Va a haber erección del músculo piloso, ¿no? Entonces, de esa manera uno intenta incrementar la temperatura, ¿no? A través de la contracción muscular, de la taquicardia, taquipnea, ¿no? Para incrementar esa situación. Cuando la temperatura a nivel central, porque estamos hablando de la temperatura a nivel central, es de 32 a 28 y es una hipotermia moderada. En esta hipotermia moderada ya podemos tener cambios electrocardiográficos. Y una de los miedos más importantes es que veamos dentro de un electrocardiograma o un D2 largo una onda J de Osborne. Ya. Al ver esa onda J de Osborne, nosotros ya estamos asumiendo que ese paciente está generando cambios, ¿no? Y la reserva cardíaca se está empezando a agotar. Y es más, ese paciente que lo teníamos en 150, 160 de cardíaca, ya empieza a bajarle la cardíaca. A descompensarse. Entonces uno piensa, ya está mejorando. No, sino que ya se acabó esa reserva cardíaca y está entrando a una bradicardia porque el cuerpo ya no puede compensar. Ahí empieza a haber algún tipo de trastorno del sensorio que pueda estar dándonos falsos indicios muchas veces de qué es lo que realmente tiene el paciente. Okay. Y después, menor a 28, ya es una hipotermia severa, ya hay bradicardia, ya hay bradipnea, ¿no? Ya el paciente puede estar confuso y hasta ya en proceso de coma. Pero a esos niveles de inicio, ¿es palpable? La hipotermia en sí, uno siempre tiene que asumirla, ¿sí? Y es muy importante que nosotros debamos asumir la hipotermia de acuerdo a algunos contextos clínicos del paciente, ¿no? Siempre es bueno y es muy, muy necesario el palpar paciente, pero piel con piel. Bajar el guante. Entonces, así es. Palpar piel con piel, ¿no? Sobre todo en lugares que normalmente deberían estar zonas calientes, ¿no? La zona donde está la circulación mesentérica, ¿no? La zona donde están los niveles de cuello, que hay músculo, que hay acá muchos vasos que están de manera casi superficial, ¿no? A veces hasta región axilar, que son
que son lugares que van a estar de por sí solo calientes, ¿no? Entonces, ver eso y asumir que una de las acciones que yo tengo que tomar es evitar la hipotermia. Y entonces, esas consideraciones y esas características clínicas de acuerdo a la hipotermia son esenciales para que nosotros tengamos en cuenta que el paciente puede ir peor estando en una ambulancia, que normalmente la ambulancia, sobre todo si estamos en momento caluroso, lo que hacemos es le ponemos el aire acondicionado, ¿no? Exacto. Entonces a veces no pensamos en el paciente, sino pensamos más en nosotros. Sí, ¿verdad? Es verdad. Y eso puede complicar el cuadro, o sea, porque incluso si te mencionaba esto de si es palpable o no, incluso a veces la temperatura no es advertida al tacto, ¿no? Y esto pues me genera de repente una lesión que puede ser hasta irreversible hasta cierto punto si es que no la tratamos a tiempo. Por eso es que hay siempre una manta, hay una manta térmica, hay una polar, siempre hay este tipo de dispositivos, este tipo de mantas, de ropa para poder abrigar al paciente. Y eso tiene una explicación, ¿no? ¿Tú qué opinas para que los oyentes escuchen? ¿Se abriga primero para la evaluación secundaria o primero viene la evaluación secundaria y se abriga luego? Muy bien, eso es una muy buena pregunta, ¿ya? Y hay una cosa muy, muy interesante dentro de esta evaluación que se puede hacer. Es primero conocer un poquito acerca de la manta térmica, ¿sí? Hay diversos tipos de mantas térmicas, ¿no? Hay de las mantas térmicas que sí calientan y hay de las mantas térmicas de las cuales lo que hacen es evitar la salida del calor, claro. ¿Sí? Entonces, muchas veces en los pacientes, lo que nosotros a veces vemos en los pacientes, sobre todo que están hipotérmicos, es que le ponen la manta térmica, la característica, la de aluminio, ¿no? La que tiene el color dorado y color plateado, lo ponen y asumen que esa manta, como dicen térmica, te mejora el calor del paciente. Claro. Y no, lo que hace esa manta térmica es mantener ese calor corporal, ¿no? Y si está abajo, claro, no va a calentar. Entonces, hay otros tipos de manta térmica en las cuales se utilizan diversos elementos ya dentro de su estructura para calentarlo. Entonces, ahí va a depender primero, ¿no? del qué tipo de manta térmica tenemos. Dentro de la evaluación secundaria, si nosotros tenemos que primero abrigar al paciente y después ir viendo la evaluación, ¿no? Que es ya la evaluación secundaria, que lo vamos a ver creo que en el próximo episodio, de cabeza a pies, primero es, ¿no? Tener en cuenta de que la parte, si no se controla la parte de hipotermia, ¿no? Dentro del manejo de hipotermia, que también eso tiene una cosa muy clara, muy interesante, ¿no? Que es, ya cuando estemos en la ambulancia, poner fluidos de característica con una temperatura adecuada, así es, ¿no? Entre 38 y 39 grados. Ahora, asegurarse que esa temperatura y que esa caliente del fluido se mantenga hasta la llegada del hospital. Porque si a mí se me acaba el cloro que yo tenía caliente y ya no tengo más forma de calentarlo y solo le puedo pasar líquidos fríos, entonces lo que voy a hacer es generar más daño al paciente. Exacto. Porque hasta puedo generar un paciente con hipotermia en la cual hago un choque calórico de calor-frío, generar un paciente que ya está predisponente como un paciente hipotérmico moderado a que tenga alteraciones cardiovasculares por una onda J de Osborne. Lo explicaba hace un instante. Entonces puedo comprometer mucho más. Y es más, lo puedo llevar a la fibrilación. A la fibrilación ventricular. Así es. Exacto. Ahora, te pregunto, ¿tú qué harías dentro de la evaluación secundaria? ¿Le pondrías la manta primero o le evaluarías como una evaluación secundaria? Yo primero lo abrigo. Definitivamente, si yo no lo abrigo, ese paciente va a seguir con temperatura baja y lo más probable es que si yo quiero saber su saturación, si yo quiero saber algo que puede ser importante en la evaluación secundaria, en la medida que el ABC ya esté contemplado, yo no voy a lograr datos exactos y fidedignos. Yo necesito al paciente que esté en una temperatura adaptable, que esté un paciente recuperado, que, cómo no, si es que hay necesidad de colocarle infusiones tibias o calientes,
Esto hace que el paciente, y calcula, ¿no? Calcula tu espacio-tiempo al hospital para que puedas tú en esas infusiones más o menos que no te falte, ¿no? Que no te falte y pueda producirse este problema que acabas de mencionar. Yo sí lo abrigaría, yo pondría las manos por sobre encima en la medida que sospeche el TEC y si no lo abrigo completo, lo empaqueto, ¿no? Y esperaría que este paciente recupere temperatura y recién yo podría generar sus primeros signos basales. Así es, recordar que una de las limitaciones del pulsoxímetro, ¿no? Es que mide saturación a nivel periférica. Y en los pacientes hipotérmicos, como se necesita una recirculación, una redistribución de flujo a nivel sanguíneo, entonces esa saturación no va a ser fidedigna, pues lo que hace el pulsoxímetro es por una onda infrarroja, ¿no? Ver los espacios de saturación que hay a nivel de los capilares periféricos. Sin embargo, si estos de ahí están con una super vasoconstricción por redistribución de flujo, no te va a marcar, ¿no? Y no te va a dar un valor, ¿no? En la cual tú puedas medir de manera cuantitativa y ver la evolución de los patrones. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? Ver la evolución. Uno, dentro de la evaluación secundaria, lo que evalúa es tendencia. ¿Cómo está la tendencia del paciente? Esta tendencia a la taquicardia, esta tendencia a una cardíaca normal o una bradicardia, es una tendencia a la taquipnea, una tendencia a la bradipnea, una tendencia a una respiratoria normal, ¿no? De acuerdo a las acciones que nosotros estamos tomando. Entonces, esta puede ser también una de las limitantes que tenemos cuando tenemos un paciente, sobre todo hipotérmico, ¿no? En la cual a veces hay métodos cuantitativos que nosotros tenemos que medir y que abrigándolo al paciente y manteniendo, si necesitas un tipo de manejo de calor, ¿no? De manera directa o de manera indirecta, ¿no? También poder observar esa evolución del paciente. Bien, exacto. Es una información muy simpática que hemos podido trasladarles a todos ustedes para que pues se tenga ya el concepto de repente genérico. Vamos a ahondar seguramente más adelante en alguna de ellas y probablemente con invitados muy interesantes como para que esto se dé a un modo de repente tips, ¿no? Gente que tiene ya mucho bagaje en esto, mucha experiencia y de pronto pueda tener otra opinión o otras consideraciones a tomar que nosotros probablemente no la tengamos. Y eso es lo rico de la medicina prehospitalaria. Claro, y justo tener esa evidencia clave que hipotermia no solo sucede en zonas de altitud, no solo suceden en zonas frías, sino pueden suceder en la costa, puede suceder en la selva, puede suceder en cualquier lugar en la cual el vapor, el agua y las gotitas generan una pérdida de calor. Entonces, imagínense una persona que puede estar 2, 3 días en esa situación. Y además con inanición. Exacto. Entonces, entonces no pensar que nadie en zona urbana puede tener hipotermia. Muchas veces abuelitos que viven solos o personas que viven solas, que puedan haberse caído y que están 2 días ahí, ¿no? Sospechar también una fractura de cadera, con un sangrado interno, de hipotermia. No se va a quejar. O sea, hay cosas que hay que tener muy en cuenta y eso puede pasar aquí en nuestra Lima. Claro, en Lima y en cualquier país, ¿no? Cuando hemos ido a Cañete en Chile, no para de llover, en Santiago también llueve, en Bogotá también llueve, en Cartagena, en Cartagena, en Ciudad de México, en varios lugares, ¿no? México, no estamos exentos a lugares de lluvia. En Panamá también. Panamá llueve y hace vapor. Exacto, es tremendo. Saludos a la gente de Panamá. Hablando de vapor, me has hecho acordar a Guayaquil. Guayaquil también. Bueno, es bien. Cada ciudad tiene pues sus características, sus bellezas geográficas y sus climas, ¿no? Y hay que adaptarse, pues. Justo una de las cosas en las cuales nosotros en una emergencia no podemos manejar son los factores medioambientales. Exacto. ¿No? Entonces, eso es algo que nosotros nunca vamos a poder controlar. Y evitar también la hipotermia del personal de salud, ¿no? Totalmente. Entonces, siempre de acuerdo al tipo de clima y situación, salir lo más abrigado posible. En pacientes de largo traslado, sobre todo que han sido rescatados de un lugar o fangoso o un lugar, un río y que tienen traslados prolongados, también pensar en que el mismo personal de salud puede estar perdiendo temperatura.
El control de la temperatura, el manejo de la temperatura es muy importante para evitar los cambios que puedan conformarse a nivel hemodinámico, sobre todo porque la sangre no solo transporta oxígeno, si bien es dentro de lo prehospitalario lo que más nos importa, también transporta hormonas, también transporta nutrientes, también transporta factores de coagulación, factores inflamatorios. Entonces también genera factores relacionados a la comunicación que tiene el sistema nervioso central. Entonces es muy rico. Entonces el generar cambios de temperatura, podemos generar alteraciones de este tipo de moléculas. ¿Y qué es lo que menos queremos? Pues un paciente prehospitalario crítico necesita de toda la ayuda posible. Es increíble que en la fórmula del intercambio gaseoso no figura la temperatura. Pero es un factor tan importante. Mira, que en los gases arteriales sí influye la temperatura. Gases arteriales. Porque cuando nosotros hablamos, y justo de la curva de disociación de la hemoglobina, cuando la curva se va hacia la derecha, ¿no? Entonces es cuando tenemos elevación de la temperatura, golpe de calor, CO2 y todo eso. Cuando se va hacia la izquierda hay una disminución de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que se llama el efecto Haldane, ¿no? En la cual el oxígeno se une mucho más a la hemoglobina. Por eso te hablaba de la afinidad. Y no quiere cederla. No la suelta. Y necesitas tú cederla. Entonces, cuando hay una disminución, entonces hay disminución a veces del cede de oxígeno y se incrementa los niveles de shunts y la gradiente alveolar arterial, ¿no? Y quizás por eso también es la segunda explicación de por qué no usar un saturómetro. Tú usas un saturador y probablemente te indique que hay 98 y probablemente sí exista 98% de oxígeno. La pregunta es, ¿la está entregando a la célula? Así es, el lactato puede estar elevado. Exacto, entonces la ventana de perfusión siempre va a ser lo que más fidedigno tengas. La ventana de perfusión, leer la piel, ver la temperatura, llenado capilar y muchos conceptos que por ahí te puedes seguramente ya tener en cuenta y seguramente en el programa lo vamos a ir mencionando. Siempre la clínica manda. Exacto. Siempre la clínica manda. Exacto. La evaluación secundaria, y por eso se llama de secundaria, son factores cuantitativos que nos ayudan a corroborar dentro de nuestra evaluación primaria nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? Exacto. Entonces, lo que hacemos nosotros ahí... Nuestra presunción diagnóstica. ¿Qué sospecha tenemos? Y empezar a ir corroborando para poder ir teniendo un manejo mucho más fino. Tal cual. Y bien, Alfredo. Bueno, salud. Bueno, ya no tenemos ya con qué contrarrestar nuestra deshidratación. Así es, sí, hace mucho calor. Después, a pesar de mi lapsus de golpes, ¿no? Creo que salió un buen programa. Les agradecemos a ustedes por la paciencia, por ser un público fiel de todos los lunes a las 7 de la noche. Ya nos han escrito gente de Surinam que están contratando internet solo para ver Camino de la Emergencia. Agradecemos si Viña del Mar quiere que también nosotros vayamos a estar presentes ahí en Camino de la Emergencia. Podemos hacerlo mucho mejor que uno de los cómicos que lo bajaron, ¿no? Entonces, queremos agradecerle a toda la gente, porque este programa, si bien tiene un concepto educativo, también es un concepto de internalización de varias cosas que hacemos, ¿no? Para que ustedes puedan ver, ¿no? Que si realmente lo que hacen es lo mejor, que si realmente las cosas que se pueden hacer dentro de su equipo de trabajo vayan a funcionar de manera óptima. Así que, Jorge, esto fue Camino a la Emergencia. Gracias.